Amén. Así que ya vamos a su palabra. Usted puede abrir allí sus Biblias. Vamos a estudiar aquí el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 7. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 7. Vamos a estudiar esta palabra del Señor. Es tiempo de crecer en el Señor. ¿Cuántos queremos crecer en el Señor? Amén. Que Dios nos bendiga. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1 al 7. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Así como leíamos esta palabra, mis queridos hermanos, si usted no alcanzó a buscar la cita, está en 1 de Corintios capítulo 3, verso 1 al 7. Amén. Aquí Pablo nos presenta dos clases de seres humanos. Podemos aquí ver cómo Pablo refleja al ser natural, o sea, al ser carnal, y el espiritual. El hombre natural es el que desciende de Adán, nacido de este mundo, con naturaleza pecaminosa, con una inclinación natural a hacer el mal. Y luego está el otro tipo de persona llamado el hombre espiritual, o sea, el que tiene el Espíritu de Dios al ser un hijo suyo. Que el Señor nos bendiga, que nosotros podamos ser hijos espirituales y no carnales. Que el Señor nos bendiga. Aquí habla de el que tiene el Espíritu de Dios, porque Él comprende todas las cosas. Tiene un discernimiento espiritual que hace que resulte incomprendido por los que están denominados, por los que nos rodean. Muchas veces somos incomprendidos, nos llaman locos, nos dicen que estamos creyendo en fábulas, en historias que no son reales. Pero el Señor, que vive y reina, es real en nuestra vida. Amén. Porque el hombre normal, el hombre natural, no puede entender las cosas espirituales, no puede entender las cosas gloriosas que el Señor hace en nuestra vida. ¿Qué nos dice 1 de Corintios capítulo 2, verso 14? Dice, pero el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso los que tienen el Espíritu de Dios pueden discernir las cosas espirituales. Por eso que el Señor cada día ponga su Espíritu Santo en nosotros, para que podamos nosotros discernir las cosas buenas y las cosas malas que hay a nuestro alrededor. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. Así que nosotros podamos comprender lo que aquí nos refleja Pablo. Dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Solamente somos servidores de Cristo. Así que
Dios nos pueda ayudar. Esa es la diferencia entre el hombre que tiene el Espíritu de Dios por ser un hijo suyo y el que no lo tiene, por no tener una relación con Dios. Por eso en este capítulo que leemos de Corintios, encontramos aquí como exhorta a los llamados creyentes que son carnales, o sea, aquellos que actúan denominados por su propia naturaleza, con sus propios criterios. Los llamados, los que son llamados espirituales, son guiados por el Espíritu Santo. Por eso son dos estados o dos condiciones que se manifestarán en sus vidas. En algún momento quizás usted se ha sentido que ha bajado su nivel quizás espiritual, o quizás se siente que está muy lleno del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Dice, de manera que yo, hermanos, dice el verso 1, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, no, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Aquí Pablo aterriza el verdadero problema de los corintios, su carnalidad. Y muchos de ellos creían que eran hombres espirituales, que poseían una verdadera sabiduría, pero eso no era así, porque la falta de crecimiento, querido hermano, espiritual, puede ser el peor enemigo nuestro, ya que no nos permite a nosotros recibir más de Dios, porque es un creyente carnal, es un inmaduro que está en un estado de infancia espiritual, en cuya vida y acciones predomina su naturaleza humana. ¿Cómo se identifica usted? ¿Cree que aún necesita leche? ¿Cree que aún es un niño espiritualmente? ¿O usted cree que ya ha alcanzado la madurez espiritual? Que aunque a usted le hablan una palabra fuerte de parte del Señor, usted lo va a recibir como una persona adulta en las cosas del Señor. Que Dios nos bendiga, porque hay muchos hijos de Dios que quizás creen que están bien espiritualmente, pero viene una palabra fuerte a su vida y se desaniman y no son capaces de soportar esa palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. No podemos pasar 10 años, 20 años, 50 años en el Evangelio y todavía tener la necesidad de beber leche. Es necesario que podamos recibir la palabra ya más fuerte del Señor, que podamos nosotros ir creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso aquí Pablo nos dice, el creyente carnal es el que no ha crecido espiritualmente, como le decía anteriormente, no porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque él no está creciendo en el conocimiento de Cristo. Este creyente no natural, o sea, el creyente carnal, es como un niño que aunque está unido a Cristo, tiene la capacidad para hacer las cosas, pero no tiene un deseo de hacerlo. Una criatura tiene en sí misma la posibilidad de llegar a ser una persona bien educada, pero para hacerlo tiene que comenzar por alimentarse con un alimento básico, como por ejemplo la leche. Así vemos cómo Pablo trasladó esta situación de las edades y esta condición humana al ámbito espiritual. Por eso en el versículo 2 Pablo dice que eran incapaces de comer vianda, porque aún dependían de la leche espiritual, aún son débiles. Aún sus débiles mentes no podían tolerar aquel alimento sólido. Y en el Nuevo Testamento exhorta a los creyentes a ser espirituales. Por ejemplo, Pablo le dice a los efesios, si usted puede buscar, le dice a los efesios que deben de buscar ser llenos del Espíritu. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Porque así como un hombre que está borracho es controlado completamente por los efectos del alcohol, así también el hombre espiritual debe ser completamente controlado por el Espíritu Santo.
Y en consecuencia, querido hermano, el cristiano carnal es aquel que es controlado en algunas áreas de su vida por su naturaleza pecaminosa, pero sin embargo no ha logrado madurar, no ha logrado perfeccionarse en la fe, y en algunas áreas de su vida también se comporta de manera indigna. Por eso Pablo los compara como niños en Cristo. Una de las principales causas por las cuales el creyente no madura es por su ignorancia en la palabra del Señor. No olvidemos, querido hermano, que lo único que transforma la mente y el corazón del ser humano es la palabra del Señor. Y cuando el cristiano, la mujer, el hombre no persevera en esa transformación, cuando uno no persevera en el Señor, no hay transformación. La obra está incompleta. Por eso el apóstol Pedro exhorta a todos los creyentes a crecer no solo en la gracia, sino también en el conocimiento bíblico. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Usted quiere crecer? ¿Yo quiero crecer? Debemos de estudiar la palabra del Señor. Así como los pequeños van al jardín, están en la básica, están ahí estudiando para prepararse, para ir adquiriendo conocimiento, así nosotros tenemos que ir creciendo también en el Señor, en la palabra. No podemos estar años y años en la iglesia y no saber al menos lo básico en la palabra del Señor, o nos preguntan de la palabra y no sabemos qué decir. Nos dicen, hermano, entrega una palabra para predicar en la calle y no sabemos porque no estudiamos la palabra del Señor, porque es una lucha constante de la carne con el espíritu. El espíritu, si bien quiere, pero la carne ahí también arroja que no quiere que estudie, que da flojera. Pero el Señor nos ayude para nosotros poder crecer en la obra del Señor, poder crecer en su palabra, que si a nosotros nos preguntan del Señor, nosotros podamos tener una palabra por la cual nosotros decir y que nos hayan preparados. Pero este crecimiento bíblico es progresivo, que va desde los principios básicos de la fe, los principios del comportamiento de los hijos de la luz, la naturaleza, los dones espirituales. Por eso, querido hermano, en un principio, el creyente, el que es nuevo, es como un niño espiritual, el cual no puede alimentarse de alimentos sólidos, sino de leche espiritual. Sino, esto constituye los principios básicos de la palabra del Señor. En Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin embargo, en el libro de Corintios no había avanzado en su estudio de la palabra de Dios. Por eso Pablo les vuelve a exhortar, que dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el autor de la carta a los hebreos también toca un punto semejante al amonestar a los cristianos por su falta de conocimiento bíblico. Puede usted buscar Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que el Señor nos bendiga. Aquí su palabra nos exhorta que debemos ya de aprender, de adquirir conocimiento en la palabra del Señor, porque quizás
usted se ha sentido identificado con esta palabra, que aún ya debiendo de ser maestros, después de tanto tiempo, tenemos la necesidad de que todavía nos enseñen lo básico. Pero el Señor en esta noche que nos dice que debemos de crecer, debemos de dejar ya la leche y comer el alimento sólido, prepararnos en la palabra del Señor, prepararnos para cuando el Señor nos pueda bendecir, ya que nos digan, hermano, usted ore al Señor, nos lleva en la oración, usted predique cuando estemos predicando en la calle, cuando le toque predicar en su iglesia, cuando alguien en la calle se le acerque y necesite una palabra del Señor, que usted pueda estar preparado. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Estudiando la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. La única manera que tenemos para poder crecer en el Señor es adquirir conocimiento en su palabra. Porque ¿cómo nosotros vamos a servir al Dios si no lo conocemos? Podemos decir, yo soy hijo de Dios, me gusta estar en la iglesia, me gustan las alabanzas, me gusta cómo predica, me gusta estar aquí, pero no sé de la palabra. Por eso el Señor nos amonesta que nosotros como cristianos debemos de buscar y estudiar su palabra. Que el Señor nos bendiga. Debemos de avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es clave para nosotros alcanzar una madurez en el Señor. Y también para poder tener discernimiento de las cosas buenas y del mal. Porque no es tan fácil de engañar con las doctrinas que están sucediendo en estos tiempos. Si usted está crecido ya en las cosas del Señor, no va a poder ser engañado tan fácilmente. Porque hoy en día, si usted busca en internet, en YouTube, o quizá en algunas iglesias, se enseñan doctrinas de los últimos tiempos, apóstatas, de la fe. Y nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Qué es lo que a nosotros nos conviene? ¿Qué es lo que estamos escuchando? Si esto está tomado de la palabra del Señor o solamente son palabras que lo está diciendo un hombre o una mujer. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Pero si tenemos este crecimiento en la palabra de Dios, vamos a poder discernir si esto está bien o esto está mal. Si leemos el verso 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Que el Señor nos bendiga. Pueda usted ahí hacerse, cada uno nosotros nos hacemos un análisis de cómo estamos en las cosas del Señor. ¿Estamos aún como niños? ¿O estamos creciendo en el Señor? ¿Qué es entonces un creyente carnal? No es únicamente el que sucumbe o el que cae fácilmente en las tentaciones de una vida quizás permisiva. En cualquier parte donde el creyente vaya, donde encuentre luchas y divisiones, donde las personas no puedan controlar su temperamento, es donde se encuentran los comportamientos carnales. Otra característica de los cristianos carnales es que a pesar de haber realizado su profesión de fe, aún continúan teniendo algunas actitudes pecaminosas. O sea, aún no han abandonado las cosas que el Señor dice que no están bien. Si usted antes de llegar a los caminos del Señor era de tal manera, ahora que está en el Señor, todas esas cosas deberían de haberse ya salido de nosotros. Por eso la palabra del Señor exhorta a los hijos de Dios a abandonar toda conducta pecaminosa. Puede usted buscar Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. A pesar de estos consejos que nos da la palabra del Señor, aún los hijos de Dios que están en las iglesias y que estaban en aquella iglesia de Corinto, por su inmadurez, habían caído en algunas conductas pecaminosas, las cuales ellos no veían mal. Porque dice, pues, habiendo entre vosotros, o sea, había ya celos, contiendas, disensiones. Por eso el deseo del Señor es que nosotros podamos avanzar como verdaderos hijos de luz, desechando toda la obra de la carne. Porque sabiendo que el que practica tales cosas está excluido de la gloria de Dios. En Gálatas capítulo 5, verso 16 al 19, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Que el Señor nos bendiga. La palabra de Dios nos dice que están los cristianos carnales, como leíamos principalmente, es decir, aquellos que con sus acciones y actitudes están llenos de celo, de egoísmo, de contienda, de disensión, etc. Y también están los cristianos que causan divisiones. Estos son los que siembran discordia entre los hermanos, lo cual el Señor dice que aborrece. Romanos 16, capítulo 16, verso 17. Más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Proverbios también nos aconseja en el capítulo 6, verso 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Que Dios nos bendiga. También están los cristianos contenciosos, que según el diccionario, una persona contenciosa es aquella que siempre contradice lo expresado por las demás personas. Es decir, los cristianos que no hacen, pero que sí critican. ¿Usted conoce alguno? ¿O usted se siente identificado con alguno de los de lo que estoy nombrando? Que el Señor nos bendiga. En 1 Corintios capítulo 11, verso 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Quizá usted ha visto allí en su iglesia o en algún lugar personas que no hacen nada, pero siempre critican, siempre hay algo malo que encuentran, siempre hay algo que no les gusta. Pero el Señor dice que nosotros no debemos de ser contenciosos. Muchas veces esa crítica puede desanimar al otro. Quizás esa persona hizo todo con tanto esfuerzo y viene alguien que no ha hecho nada y solamente critica. Y así también nosotros podemos desanimar a otros. Por eso el Señor en su palabra dice que nuestra lengua puede prender, puede encender un gran bosque, porque somos rápidos para hablar, somos rápidos para decir las cosas y no las pensamos muchas veces. Y después podemos con más atención decir, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? Porque nuestra lengua, nuestra boca es muy rápida para llegar y decir las cosas. Que el Señor nos ayude. Luego vemos el verso 4 en adelante, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Si el Señor es el único que nos ha dado el crecimiento, somos servidores del Señor. Y entre los pecados por los cuales el apóstol Pablo amonesta a los corintios están las disensiones, de los cuales son los desacuerdos que se dan entre las personas que llevan a las divisiones. Por eso estas divisiones generalmente, querido hermano, son provocadas por un espíritu de competencia, de soberbia, el no querer someterse a las autoridades puestas por Dios y querer tener siempre la preeminencia en todo, buscando su propia gloria y no la de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que aquellos que han querido sublevarse ante la autoridad puesta por Dios y querer hacer divisiones entre el pueblo del Señor han sido severamente castigados, tal como le pasó a Datán y a Coré cuando se rebelaron contra Moisés, y esto provocó una división en el pueblo de Israel. Por eso que nosotros no seamos como estas personas que causan divisiones en las iglesias, que no nos sometemos a nadie, porque el Señor nos ha dicho en su palabra que debemos de someternos a la autoridad que Él ha puesto. Si usted revisa el libro de Números, capítulo 16, verso 2 en adelante, dice: y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Por eso le decía anteriormente la división que provocó esto, lo que hizo Datán y Coré y todos los que estaban ahí apoyándolo, esto les costó su propia vida. Lo puede usted ver más adelante en el versículo 31, cuando dice que la tierra se abrió y tragó a todos a quienes se rebelaron contra Moisés. Hasta sus bienes fueron tragados. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado a hacer divisiones, porque debemos de respetar a quienes el Señor ha puesto. Generalmente muchas de estas divisiones son provocadas por hombres que solo buscan su propia gloria. Y aquellos que los siguen son personas ingenuas, que permiten que el cuerpo de Cristo se divida. Y esto, querido hermano, es una actitud carnal. Por eso decía: yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Por eso Pablo les aclara a los corintios que tales competencias, tales cosas no deben existir entre el pueblo de Dios, ya que al final de todo somos servidores y colaboradores en el Evangelio. Por eso ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Todos conocemos la historia de Pablo, un gran hombre del Señor. Pero al final de este versículo solamente decía: somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Nosotros, queridos hermanos, no somos nada, solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Pablo da a entender que es muy fácil reconocer a un niño espiritual, porque son los que andan en contiendas, que no crecen, que llevan años en las iglesias y siguen aún necesitando leche. Podemos ser quizás pastor, líder, jefe de algo, tener algún cargo importante, pero aquí dice que incluso ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Si somos todos servidores del Señor para la gloria de su nombre. Por eso Pablo comenzó la obra cristiana en un nuevo territorio, pero Apolos luego predicó e instruyó a los creyentes, porque ambos eran un complemento. Por eso aquí dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento no lo hicieron ellos, lo hizo el Señor. Así que quizás usted un día predicó la palabra del Señor, quizás otro llevó a alguien a la iglesia, pero el crecimiento de esa persona solamente lo va a hacer el Señor.
Todos somos colaboradores, somos servidores en el Señor. Por eso la iglesia debe entender que la gloria es del Señor y no de los hombres. Según el mérito o éxito, si algún mérito, o éxito se logra dentro de la iglesia, no es por causa suya ni por causa mía, sino es la mano del Señor quien lo provocó, y que sus ministros solo son colaboradores, pero que sin el respaldo del Señor ningún trabajo tendría éxito. Por eso a cada uno Dios le otorga diferentes dones. Por eso los corintios conocían muy bien todo esto, y en su primer momento fue su ministerio que Dios usó para plantar la semilla del evangelio, y estos creyeran. Pero sin embargo, cuando él partió a Éfeso, Apolos llegó a Corinto para continuar con el cuidado y edificación de la iglesia que Pablo había fundado. En Hechos capítulo 19, verso 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Por eso así el apóstol usa un ejemplo de la agricultura, del que siembra, del que riega, para dejar en claro que ambos trabajos y sus respectivas habilidades son necesarias para su momento oportuno, pero que al final la gloria es del Señor, porque Él es quien da el crecimiento, y Él recompensará a cada uno según sea su obra. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Todos nosotros, ya para ir terminando, mis hermanos, todos nosotros somos colaboradores del Señor. Él le va a pagar su trabajo. Unos edificaron y ya no están con nosotros. Luego llegarán otros que sobreedificaron, pero siempre con el fundamento en Cristo. Dice que si alguno lo hace con oro, con plata o piedras preciosas, dice que vendrá el fuego y no las consumirá, sino que purificará el oro. Pero si usted está edificando con madera, con heno, con paja, vendrá el fuego y lo va a consumir. Que el Señor nos bendiga. Usted quizá ya ha plantado mucho, y quizás van a venir algunos jóvenes que están creciendo en la obra del Señor, y ellos van a seguir con ese trabajo. Y todos somos trabajadores en la obra del Señor. Ninguno puede decir: es que yo no sirvo, es que yo no sé. Todos somos útiles en la obra del Señor, con diferentes dones, con diferentes ministerios, pero todos somos útiles en la obra del Señor, porque el Señor dice que solamente somos un cuerpo en Cristo. En 2 de Timoteo, quédese con este versículo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que el Señor nos pueda bendecir. Hasta aquí ha sido su palabra, y vamos a orar al Señor para que Él pueda poner su bendición en nosotros. Amén. Padre amado celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, Dios mío, para poder presentarnos, Señor, primeramente porque nosotros, Señor amado, le debemos tantas cosas a usted. Señor amado, no somos merecedores de su amor, de su misericordia. Pero Señor amado, usted tiene misericordia cada día de nosotros. Dios mío, gracias te damos porque usted nos exhorta a través de su palabra que debemos de crecer, que somos útiles en su obra. Pero también usted nos ha exhortado, nos reprende su palabra. Porque, Señor amado, quizá en algún momento hemos sido como estos hombres, Señor, que causaban divisiones, que quizás no hacían nada a la obra del Señor, pero aún así causaban estas divisiones, Señor, contiendas,
hacían el mal, Señor amado, o quizás, Dios mío, llevamos tanto tiempo y aún así no hemos crecido, aún no soportamos la palabra sólida. Dios mío, ayúdanos para poder crecer cada día en su palabra, en el conocimiento, Dios mío, para que podamos nosotros entregar palabra suya. Señor, que de nuestra boca pueda salir palabra suya, que pueda salir bendición de nosotros y no críticas. Dios mío, ayúdanos cada día a poder, Señor, ir perfeccionándonos en sus caminos. Padre amado, bendiga a cada uno de los que están aquí, Señor amado, escuchando esta palabra, que están, Señor amado, orando también junto conmigo. Te rogamos, Padre, que usted los pueda bendecir, Señor amado, como también alguno que esté escuchando esta palabra, Señor amado, y aún así no le ha aceptado en su corazón. Dios mío, usted pueda tocarle, usted pueda revelarse a su vida, Señor amado, para que pueda aceptarle en su corazón, para que pueda, Señor amado, ser llamado hijo de Dios. Señor amado, usted está con los brazos abiertos, esperando que sus hijos vuelvan al redil, que a un pecador se arrepienta. Señor amado, tócale sus vidas, Dios mío, que su palabra pueda tocarles, que pueda impactarle su corazón, Señor amado, porque su palabra nos da vida, su palabra es la que toca nuestros corazones, Señor amado. Ayúdelos, Dios mío, bendiga a cada uno, en especial los que aún no te conocen, pero que están escuchando esta palabra. Dios mío, usted haga el trabajo en cada uno de ellos, Señor amado, porque solamente, dice su palabra, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay otro mediador, Señor amado, lo dice su palabra, no hay otro camino, no hay otra forma de llegar a usted que no sea, Señor amado, por nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, cada día a poder ser hijos de bendición y que podamos nosotros actuar como un cuerpo en Cristo, apoyándonos los unos con los otros, Padre. Ponga su bendición en cada uno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.